Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo Recinto, donde solemos ver el costado B, el otro costado, el que no es político, de justamente los legisladores de la Cámara Baja. Y en este caso tenemos la oportunidad de que nos preste unos minutos para hablar de la vida, con la diputada Mónica Leticia Slotauer de la Izquierda. ¿Cómo anda, diputada? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Muy bien. Veo que usted tiene una actividad muy activa, valga el juego de palabras, aquí en la Cámara de Diputados, pero bueno, este programa se trata de otra cosa, se trata de ver qué hacen los diputados por fuera de la misma. ¿Tiene esos tiempitos libres para ser la Mónica del barrio, la Mónica de su adolescencia, la Mónica ferroviaria, familiar, la Mónica ferroviaria. amiga? Claro. No, sí tengo, digamos, primero cuando llego a casa o a la mañana temprano, yo madrugo bastante, así que tengo siempre un ratito para estar en casa. ¿A qué hora suena el alarma? 4:10, la alarma es la cabeza ya, digamos. 4:10. Sí, yo tengo muchos años trabajando en ese horario, digamos, claro. Así que me despierto, por ahí si estoy muy cansada pongo los noticieros y no me pongo no me levanto, ya me hago el mate y eso, pero a veces sí, digamos, me gusta mucho la madrugada y el paisaje humano de la madrugada, aunque cada vez con los años me cuesta más. Pero bueno, qué sé yo, tengo mis gatos y después cuando tengo un tiempo libre voy a ver a mis compañeros al ferrocarril, que a veces los encuentro porque nos cruzamos, digamos, yo tengo que venir de Isidro Casanova y hasta el Congreso, tomamos el subte, el tren, etcétera. Los vecinos del barrio, todo, hago todo lo mismo que todo el mundo, digamos. ¿Y qué te transmite, qué le transmite a usted ese paisaje que decía de la madrugada, esa conexión? Qué sé yo, es la gente, es el movimiento del mundo, es lo que salimos a trabajar y es la clase trabajadora que se levanta temprano a que todo arranque. Salir temprano pero de noche. Claro, ¿no? Pero vos ves, qué sé yo, si vos venís de Constitución, ves en el subte la escalera esa que es una cosa así, como una sinfonía, digamos. Claro. O la gente en el colectivo que se está medio durmiendo, ¿no? Es todo, viste, llegás a Liniers, por ejemplo, que es un viaje que yo hago, entonces ves el que te vende la paraguaya, que te vende el bizcochuelo con la oferta del café con leche y el otro, exactamente. Eso me gusta mucho, digamos, y el buen día de cómo arranca todo y me da una cosa que así es el mundo, ¿no? Todo arranca así. ¿Y esa vida siempre fue desde muy chica? Sí, trabajo desde muy chica, por supuesto en distintos trabajos. Así madrugar sí, ya está regimentado. Pero bueno, primero empecé trabajando en un club del barrio, yo nadaba, así que empecé de entrenadora, después en una sala de primeros auxilios que había, la cooperadora en la época de la dictadura, sí, yo era menor de edad, pero ellos tomaban... Y bueno, después seguí, qué sé yo, entré al ferrocarril Sarmiento, primero fui en sanidad, después estuve en un call center, después estuve en una textil y después terminé en el ferrocarril. Ah, bueno. En el medio estuve viviendo en Venezuela un tiempo también, trabajando en Sidor, que en ese momento... Bueno, justo cuando empieza la pelea para sacar a Sidor y reestatizar la acería, justo estaba yo viviendo en Venezuela y trabajando ahí en la acería. Así que bueno, un poquito, justo había mucha desocupación acá y no conseguía trabajo, así que dije aprovecho, vamos a hacer otra experiencia. Vamos por orden cronológico. ¿Qué me contás de Isidro Casanova? ¿Qué imagen se te viene? ¿Qué recuerdos? Bueno, es bastante distinto a lo que yo era cuando yo era chica, ¿no? Cuando yo era chica íbamos a un lugar que no había asfalto. ¿En otro barrio? Sí, Isidro Casanova, yo estoy muy cerca de la estación de trenes, toda esa zona era para hacer motocross, digamos, los chicos y lucirse frente a las chicas, para ir a comer hinojo, digamos, porque en la vida tenía mucho hinojo, así que nos sentábamos todas a comer hinojo, ¿de acuerdo? Qué sé yo, mucho barro, algo de inundaciones en algunas zonas, el Almirante Brown, por supuesto, que es el club del barrio, digamos, así la que fragata. también, exactamente, o los piratas. Bueno, de todo, qué sé yo, poca luz. Al empezar, porque cuando yo era chica tenía que ir a la primaria, viste, tenías esas lámparas que el viento llevaba para un lado, llevaba para el otro. Ah, claro, en las calles, en la Claro, vereda, tengo 62 años, así que cuando yo estaba en la primaria todavía no estaba la luz de mercurio, digamos, en mi barrio, digamos. Pero bueno, tengo muchos recuerdos. Y mucho, yo siempre digo Monticulebra, ¿viste? Es decir, mucho baldío que ahora ya están todos con locales, bueno, que nunca pudo crecer demasiado, pero tiene cierto crecimiento. Está hecho alrededor de las textiles, porque toda esa zona tiene muchas textiles, el tren Belgranito Sur iba hasta Hortensia, entonces toda la gente del campo venía a trabajar ahí a las textiles, así que todo ese movimiento siempre estuvo, digamos. Así que en eso... Pasa mucho que los legisladores, bueno, hoy ocupan cada uno su lugar, su banca, en este caso en diputados, en el gobierno nacional o en otras gestiones, en distintas secretarías, ministerios y demás. Ahora, seguramente cuando eran chicos pensaban otra cosa,
tenían otros sueños, o por qué no, también ser políticos, pero digo, ¿cuál era ese sueño, esa profesión, ese querer hacer cuando uno es un poco más grande? Bueno, yo quería ser hippie. Ah, mira. Porque es medio lo contemporáneo, Claro. digamos, los 60, Sí, sí, digamos. sí, En sí, realidad, sí. si no hubiera conocido a los trotskistas que me dijeron que para la igualdad se necesitaba la clase obrera organizada y que era la clase obrera que es la productora, la que puede sacar al país adelante gobernando, yo hubiera sido hippie, digamos. Claro. Me compraba siempre de chiquitita. ¿Lo tenías en claro? Sí, yo compraba ya en la adolescencia platos de loza para cuando viviera en la carpa, mis repasadores. Yo iba juntando, digamos, Bien. todo lo que iba teniendo. Hasta que conocí a los trotskistas, digamos. ¿Sería como lo que podría ser una vida nómade o algo así? No, en realidad yo entendía que la primera parte, en mi imaginario, iba a ser nómade, hasta que yo pudiera estar en algún lugar. Yo vivía en Casanova, en la casa de mi mamá y mi Claro, papá, sí, así sí, que sí, no sí, sabía sí. cómo era el mundo mucho. Ejé. Entonces, bueno, sí me imaginaba que un tipo iba a vivir en carpa, entonces yo me organizaba para eso, digamos, y tenía todo escondidito ahí en un mueblecito. Claro. Bueno, y después no, después entendí que si quería estar con la clase trabajadora tenía que estar en las ciudades, así que ahí se me cortó un poco ¿Pero tuviste el algún sueño. intento, alguna De vivir, experiencia sí. de vivir en la Sí. carpa? No, en las carpas, pues yo hago mucho campamento en carpa. Ajá. Pero de vivir en hippie sí. En vivir me fui a San Marcos Sierra estuve unos 4 meses viviendo. ¿Así en carpa? No, en Bueno, carpa no, en en unas carpa, pero cabañas, en una cabaña, digamos. claro, Viste sí, que hay sí. hippies ricos y hay hippies pobres. Bueno, los que recién empezábamos éramos hippies pobres, así que Claro. estábamos para hacer las acequias y el plato de arroz más o menos y vivir a la cabaña que te dirán algo. Pero bueno, duró poco, digamos. ¿Y quién te enseña esto de la clase trabajadora, de los derechos, de que para ser justamente alguien que represente al pueblo, a esa gente a la que vos querías representar, tenías que estar en la ciudad? ¿Quién te inculca o quiénes te inculcan eso? Bueno, conozco en el secundario, yo conozco en el ya en secundario, me echan en cuarto año de la secundaria, yo estoy en colegio de monjas, digamos. ¿Te echan? Sí, echan en el cuarto año, entonces bueno, tengo que terminar en el nocturno para terminar algo y bueno, y además para que mi familia no se enoje tanto, Claro. digamos. Así que me hice todos los trámites, entré a estudiar y ahí conozco primero un compañero que se llama Rafo, ahora es budista, justamente, sí. Y bueno, y él me empieza a explicarme, ahí conozco el Partido Comunista centralmente, digamos. Claro. Después rompo con el Partido Comunista en un momento, digamos al año y pico, y bueno, ya conozco, digamos, al PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que es el que sí me dice más claramente, mirá, hay que estar dentro de la clase trabajadora, trabajar, Claro. marcar tarjeta, ser la mejor trabajadora, bueno, todo lo que uno sabe que tiene que hacer. Hoy, Sí. en el 2025, uno escucha la palabra comunista y entiendo que la gran mayoría habla de una extremidad, un extremo, por lo menos en cuanto al pensamiento. Digo, en ese momento, ¿cuál era tu ideología de decir quiero ser comunista? Mira, yo era cristiana. Cristiano. Yo fui militante, Ajá. estaba en un colegio de monjas, pero desde chiquita. Sí. Cuando yo era chica, si vos querías ser solidario con algo, tenías Sí. que estar en la iglesia. Era la dictadura, lo único que tenías era la acción católica. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. por esa vía yo ingreso a la acción católica, hago todo lo mismo que hace todo el mundo, estaba en el AJAC, la juventud. Bueno, entonces iba a ayudar a un reformatorio que se llama Hogar Escuela Mi Esperanza. Y bueno, por esa vía, digamos, siempre tenía ese concepto de, bueno, de la igualdad. Casanova es un lugar donde tenés gente que ha progresado, pero en ese momento también éramos todos bastante pobres. Así que toda esta cuestión de la sensibilidad, la desigualdad y demás, y bueno, y entonces eso me despertaba, digamos, la búsqueda de algo. Y de la militancia católica conozco algo. Y me acuerdo siempre una frase que me quedó, yo no me acuerdo si era Camilo Cienfuegos o Camilo Torres. Viste que en el Emaús tiraban todos los libros en la época de la Sí. dictadura. Entonces yo de venas abiertas, todo eso lo agarraba ahí, agarrabas, porque eran los claro. libros que te lo vendían por kilo. Y me acuerdo alguien que dice, Jesús le da a la humanidad el concepto de amor y Marx el concepto de la igualdad. Entonces ahí ya me queda Marx, comunista, ¿viste? Decir, Exacto, sí, sí. Listo, y bueno, entonces sí, había que pelear contra esto. Yo en la secundaria también, durante las monjas, estaba el operativo Independencia en un momento, y entonces pasa una piba diciendo plata para los que resisten, y me quedó... bueno, Como sería- a modo de pedido. y solidaridad, claro, sí. Después terminé en el gabinete psicopedagógico también. Porque yo impulsé lo que ya digo, bueno, si hay alguien que resiste y alguien malo. Entonces, bueno, desde ahí siempre, desde la inocencia más absoluta. Bueno, porque- sí, pero ya desde un pensamiento de preguntarte
y intentar llevar un camino que vaya hacia la respuesta, hacia la solución o hacia la acción también. Sí, y sobre todo la acción. Casanova es un barrio que tuvo mucha acción, tuvo muchos desaparecidos, ¿no? Alrededor de la sociedad de fomento, digamos. Está, por eso te digo, mucha clase obrera de textiles, Mercedes-Benz, que tuvo en su momento. Entonces, como que vos de chiquito tenés todo ese ruido, digamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la primaria salir y hacer el cordón, ¿viste? Que haces para que no cruzan la calle, cantando la Marcha de los Montos. Claro. Que vos no entendías, pero era no queremos las botas, ni las vamos a querer. Bueno, todas esas cosas es con lo que vos estás atravesada. Entonces había un poquito de hipismo, pero también había un poco de los que resistían, digamos, ¿no? Claro. Esos cánticos no se olvidan. No. Yo no me acuerdo yo no me olvido ni el del Operativo Independencia, digamos. ¿Cómo es? Hoy la patria te llama pequeña para hacerme una tierra mejor, sin piratas de rojas banderas. Eso escuchábamos nosotros. Claro. Ni hombres que odian por no tener Dios. Entonces yo iba y rezaba. Es como un himno claro, era así de inocente era yo, digamos. Entonces iba agarrando y por esa vía iba evolucionando también, ¿no? Bueno, es inocencia, pero también es una realidad. Vos recién hablaste de Isidro Casanova, partió de La Matanza, que vivía un poco la resistencia, que tuvo muchos desaparecidos, como vos contaste. Pero hablaste de la palabra pobreza. ¿Vos viviste la pobreza? No la pobreza extrema, digamos, sí conviví con la pobreza extrema. Ajá. ¿Qué significa convivir con la pobreza? Y mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo no tenían ni para parar por ir la cooperadora de las escuelas, que en la escuela pública tenía sus cooperadoras. Sí. Bueno, eso, digamos, las colas Yo trabajé, mi primer trabajo era menor de edad y estar en las campañas de vacunación, digamos, Casanova es La Matanza, digamos, así que no podés no convivir con la pobreza porque Casanova es pobre, digamos, es el partido que más villas miserias tiene, etc. Entonces eso sí existía, convivir mucho. Ahora, en particular, mi papá era un hombre del campo, pero que acá había sido metalúrgico, y después se ha ido a Brasil cuando empieza el desarrollo industrial en Brasil, entonces cuando vuelve, ¿cómo se llama? En ese momento estaba todo lo del mercado interno desarrollándose, entonces era un oficial múltiple. Y trabajaba en su fábrica, que era Duria, y trabajaba en casa. Entonces, bueno, eso, hacer la casa, digamos. Yo veía que mi papá progresaba, comprarse el Winco y después el combinado y después los sillones. Y bueno, vi esa parte del progreso, exactamente. Así que no es la pobreza extrema. Sí, eso de, bueno, las cosas se cuidan, digamos, ¿no? No se tira la comida, si no comes al mediodía, comes lo mismo a la noche, esas cosas sí. Está bueno esto que marcás, ¿por qué? Porque tal vez hay un concepto muy marcado de que la persona que es o comunista o de izquierda es como más austera, como que no se puede comprar cosas, como que no puede convivir con el hecho de tener dinero, querer gastarlo, querer consumir, el hecho del consumismo. Pero vos al mismo tiempo decías que querías ser hippie, pero al mismo tiempo veías ese progreso de tu padre y de tu familia que seguramente se lo ganó con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo convivías con esas dos ideas? Y explicándole a la gente que no se trata de tantos extremos en ese sentido. Yo creo que nosotros nos hacemos con lo que te da tu familia, está más allá de que yo, digamos, lo que hayan elegido mis hermanos o mi propia familia, y otra cosa con la realidad en la que estás, digamos, eso te atraviesa, digamos. Yo valoro muchísimo que mis viejos hayan trabajado, que haya progresado, mis hermanos también, junto con él y demás, pero bueno, yo también quise en la vida salir a pelear por un progreso colectivo, digamos, no solo, por supuesto que valoro que trabajan todo el día, ¿me entendés? Eso son lo que se diría el pequeño comerciante, no es comerciante, porque ellos son en la industria, se dedica, pequeño tallerista, digamos, ¿no? Y que eso sé que le costó en todas las épocas, siempre lo voltean, digamos, ¿no? Así que, pero no, qué sé yo, en un momento me tuve que ir también, digamos, en un momento decidí, hasta acá llegamos, no discuto más esto, por supuesto. Y me fui, digamos así, y tuve donde ir, por suerte. ¿Y en tu casa cómo eran los pensamientos tu padre, tu madre? ¿Cómo eran los pensamientos? Me tuve que ir por eso. Mi papá murió, ya lo mataron. Casi como un pastor calvinista, digamos. Ellos son de las aldeas alemanas de San Antonio, en Urdinarrain, ¿cómo se llama? Entre Ríos. Sí. Así que yo de chica cruzar la balsa, no estaba ni el puente de Sara del brazo largo. Claro. Era cruzar la balsa, ir a los congresos de la iglesia de ellos. Mi mamá, católica y criada en una escuela de monjas, casi como una sierva, ¿no? Porque ella era hija de una obrera textil, pero que había conseguido una beca. Entonces, en una escuela de Victoria de mucha plata, ellos eran los que tenían las becas, con lo cual se convierten
como siervos en algún punto, ¿no? Tener todos se levantan y ella tenía que levantar la mesa, Claro. esas cosas que hacen a la desigualdad. Costumbres que tal vez van quedando un poco de lado a medida que pasan los años, ¿no? No sé cómo es la iglesia, pero no lo veo. No en cuanto a la iglesia, sino en el común No, de la ella sociedad. no, Claro. digamos, cosas que por supuesto después me enseñó cómo había que hacer todo perfecto de eso, pero sí, como ella estuvo en el periodo del peronismo, de la quema de las iglesias y todo eso, sí, antiperonista, digamos así, nada de política en la vida, Cero, muy católica. claro. Los dos siempre tuvieron mucha formación religiosa, Mucha digamos, formación así que la hija salga socialista Claro. y zurda y eso no fue lo más, pero después lo entendieron, creo. Pero te digamos. tuviste que ir a qué edad más o menos de tu A los casa. entre los 16 y los 17 me fui. ¿Te echaron o te fuiste vos? Perdón que te lo No, pregunte, me fui, pero no hay problema, es parte, ya ¿no? está, exacto. Me fui, Te me fuiste, fui. Es decidiste decir, vos ya ir. estaba un poquito ¿Y a dónde? insostenible la situación, porque además, viste que antes los hijos no discutíamos con los padres, no hablábamos. Y entiendo que entonces, era el respeto total. no hablábamos, Total, digamos, sí, claro, sí, sí, así sí. que directamente vos te escapabas, después tenías que, viste, todo estaba cada vez más peor, así que ¿Y a dónde fuiste? Primero fui a Edo. A Edo. A Edo a Ajá, vivir. al oeste. Sí, yo soy de Casanova, Edo era más o menos cerca. Ajá. Yo estaba cursando el profesorado de historia en ese momento, entonces bien. me reciben unos compañeros que estaban cursando también. Ella era simpatizante de Los Montos, así que me reciben ella. Y después ahí ya no, ahí ya, como eso fue una cosa así repentina, después a las 2 o 3 semanas enganché en otra casa, ya viviendo en la clandestinidad, ¿no? Claro. Ahí hubo que dejar el trabajo, cambiar el rumbo, digamos. Y fui a vivir a la casa de otros compañeros, digamos. Claro. Y ahí empezó el derrotero, porque cada 2 por 3 te tenías que mudar, porque algún problema había, digamos. Claro. Y ahí empieza como tu adolescencia y tu crecimiento como persona dentro de una carrera universitaria. Y en el medio también tus ideologías, tus pensamientos, ¿fueron cambiando, se mantuvieron en una edad? Vos me pondrás el rango entre los 17 hasta los, no sé, 25 aproximadamente. Mirá, la carrera tuve que dejar, porque tuviste era que dejar, complicado claro. salir a buscar trabajo. Los tiempos, Claro, la casa. Bueno, entonces ahí sí dejé, digamos, el profesorado. Y después después también empieza toda la pelea por la apertura democrática y demás. Bueno, tendría que ubicar bien los tiempos, ¿no? Sí. Pero yo sí, ponele eso a los 17. A los 18 yo logro entrar primero al Hospital Antártida, que era un sanatorio privado, y ahí sí, ya había caído la dictadura y todo ese proceso democrático se traslada a los sindicatos, que era la otra dictadura que teníamos, digamos, la dictadura de los... Y bueno, y Sanidad tuvo una rebelión muy grande, así que a los 7, 8 meses que estaba ahí ya era delegada, digamos, así, porque fue una explosión en Sanidad, fue así. Claro. Una explosión de gente que quería construir un gremio, bueno, era más o menos como se vivió en ese momento. Así que ahí empiezo más, digamos, siempre fui militante, digamos, pero ahí ya hacer la experiencia de aprender a ser delegada, ya un poquito más, o sea, no tanto, bueno, quiero el socialismo, sino, bueno, concreto. Las asambleas, cómo se organiza una elección, cómo un cuerpo delegado, esas cosas más. Y ahora, en esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? Digo, desde lo que puede ser cocinarte, de lo que puede ser organizar tu armario, de lo que puede ser cómo es el hecho de vivir solo, tener que trabajar, tener que mantener la casa, los gastos. ¿Qué aprendizajes te acordás? Me costó muchísimo aprender. ¿Te costó mucho? Sí, entre las anécdotas me acuerdo cuando yo me iba a vivir a Edo, cerca había un supermercado, no me acuerdo si era Gigante o Casa Tía, digamos, uno de esos. Entonces yo primero me voy así, cobro mi sueldo, y yo ya era independiente, me lleno el carrito, y se me pudrió todo, digamos así, se me pudrió todo el pescado, todo lo que había comprado, perdí un montón de plata. Terrible, me acuerdo. Claro, había que administrarlo eso, ¿no? Exactamente, Sí, había que saber qué iba en el congelador, porque no había freezer, que cosas que no aguantaban en el congelador y eso. Bueno, no, me costó bastante, digamos, cocinar y que se te queme y que todos se te quejen, ¿viste? Porque era comida de todos, vivía con otros en las casas, digamos. Entonces, eso sí era medio torpe. Ahora ya un poquitito mejor lo tengo controlado, no es que soy... pero bueno, ¿Cocinás? Sí, por supuesto, ya tuve una familia, digamos, ya supe más o menos aprender. ¿Alguna especialidad, algo que le guste a tu familia? Ahora vivo sola, pero si tenía que agasajar mi familia es paellas. ¿Paellas? Muy bien, muy rico, con marisco, todo. Sí, todo con el pollito, el morroncito que se frita ahí, todo en eso, sí. Si tengo que agasajar, las paellas. Bueno, tu partido en general, ¿no? Porque hay algunas divisiones dentro de la izquierda y demás, digo, pero tu partido suele ser muy de las acciones solidarias.
Digo, en esto de la cocina, las ollas solidarias, ¿cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? ¿Cómo fueron esas experiencias cuando empezaste dentro de la militancia? Bueno, primero estuve con la Iglesia Católica, digamos, concreto, porque yo iba a una escuela que tengo una gran lección de un chico que se llamaba Rafael, una de las primeras. Después en teoría supe que eso se llama tesis de Feuerbach, ¿no? Ah, mira. Pero como me tenían confianza, me autorizaban a sacar un chico los viernes. Entonces yo saco un chiquito que yo estaba casi enamorada de ese nenito, digamos, claro, llamado Rafael. Yo tenía que ir todos los días, iba, le das de comer, te quedabas hasta las noches. Y lo llevo, le gustaban las pizzas. Los viernes comían pizza. Las pizzas eran unas ollas gigantes con unos pedazos cuadrados así de pan, con un poco así de pincelada de tomate. Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo lo llevo a Ramos, a la pizzería donde mi papá me llevaba una vez al mes, Mirá, que llamaba Las Palmas en ese momento, y lo llevo a una calecita que había en Ramos. Ramos era en ese momento en La Matanza lo que más tenías para... Ahora tenés más lugares, ¿no? Sí. Pero ahí no había tanto. Y lo llevo, y me acuerdo que lo llevo con mi platita de la municipalidad, digamos, que ganaba el negro, y le compro 2 porciones. Y él, cuando ve las pizzas, le saca toda la mozzarella, por supuesto la más chorreada de mozzarella, digamos, porque para mí la pizza era la mozzarella. Y él la saca. Y como que ahí entendí que también el mundo es de acuerdo a cómo lo miran. Para él la pizza rica no tenía mozzarella. claro. ¿Está? Y esa fue una lección que a mí en ese momento sí me impactó mucho. Bueno, sí, también la mirada se nos cambia, ¿no? De acuerdo Claro. a dónde vivimos. Como que la existencia también determina la conciencia, digamos. Mira, hablaste de miradas y me acordé de algo que estuve leyendo, informándome respecto a lo que fue no solamente tu carrera política, sino un poco tu vida. Contame si tenés ganas, obviamente, y si querés, esa mirada de el famoso tren al cual vos no te subiste y que después se terminó estrellando en Once, Ay, en la terrible. tragedia de Once. Contanos un poquito esa historia, ¿cómo fue? Bueno, febrero arranca la paritaria. Yo soy delegada, trabajo en Once. Entonces, yo estaba recorriendo antes de las 6 de la mañana, no, a las 6. Yo había entrado a las 6 a recorrer la línea y había pedido permiso a gremial para estar a las 8 en Once. Y estoy recorriendo, llego a Edo, que era la última porque ya no me da después el tiempo, y tenía que subir al tren. Delegada de limpieza, ¿verdad? Delegada de limpieza, Bien. sí, yo soy operaria de limpieza. Y bueno, y entonces estoy en Edo. Yo me llevaba muy mal laboralmente con los fraternales, porque los fraternales son los compañeros que manejan, ¿no? El tren. Sí, sí. Porque vos tenés que limpiarle, te dice limpie la cabina, tenés que caminar 2 cuadras hasta la punta para ir a sacar 2 puchitos, ¿viste? Tenés que caminar 2 cuadras para ir a sacar 2 puchitos. Tenés que Totalmente. dejar el andén donde vos estás trabajando para ir a limpiarle los 2 puchitos. Entonces siempre Todo. teníamos... Bueno, pero muchas compañeras se llevan bien con los maquinistas. Claro. Entonces yo estaba ahí hablando con una compañera y me dice, ven y ¿qué hablo? Porque había habido 3 cancelaciones antes. Así que ese día veníamos de fin de semana largo, los andenes explotados porque había habido cancelaciones también por problemas de frenos, digamos. Entonces mi compañera le pide al maquinista, yo quiso entrar al ¿cómo se llama? El furgón, no puedo porque es imposible, mirá que yo soy chiquitita, puedo entrar en cualquier lado. Y le pide al maquinista, y el maquinista ni se da vuelta, ¿viste? Estaba así y dice, no. Yo ¿viste? El rosario de malas palabras le dije, digamos, claro. como diciendo... Tras que venías de una mala relación... Claro, ya no te banco, digamos, bueno, ni sé quiénes son, porque yo ni les doy bola, digamos, ya me molesta. Pero me dice que no. Y subo en el posterior, que en el posterior iba el padre del maquinista. Y yo Del señor Córdoba, ¿verdad? De Córdoba, sí. Marco. Marco Córdoba. Y bueno, y llego a 11 y estaba yo entro en un andén, él estaba en el andén 2 y yo entro por el 4. Estaba todo, bueno, pero vos ya tenías el óxido, ¿viste? Es así en el aire, porque, bueno, acordate que estaban podridos los trenes, acaballaron, era una cosa. La gente que empezaba a salir, ¿viste? Yo digo, ¿qué pasa? Justo me cruzo con un compañero mío, que ahora ya está jubilado, que estaba pálido, digo, ¿qué pasa? Y me dice, chocó. Y cuando llego entro el primer andén, ¿viste? Era una cosa así como... ¿Cómo se llama este cuadro famoso del infierno? El infierno de Dante. Era así, el andén, estaban arriba uno del otro, y gritos arriba, gritos abajo, porque eso estaba acaballado. Es decir, es esto, el tren hizo esto. Y acá quedó aplastada la gente. La mayor cantidad de muertos están ahí. Pero vos veías la gente que estaba arriba, los gritos que estaban abajo. Bueno, eso fue terrible, sí. O sea, ¿fueron 4 minutos de diferencia más o menos? 4, sí, entre un tren y el otro. Y Córdoba yo lo pude ver, como un año después me lo encontré, ¿viste? En un coso. Porque yo decía, bueno, más allá de la desgracia, de alguna manera agradecerle, bueno, en ese día que yo lo había mandado al diablo, digamos, decirle, bueno, de alguna manera me salvó la vida, porque el lugar donde yo tenía que ir parada quedó liquidado, digamos. Increíble. Sí. ¿Lo pensás a veces eso?
¿Se te cruzan pensamientos de eso? No, tengo más la imagen esa de la gente, la odisea, digamos, que el tema. Sí, por supuesto, Córdoba, qué sé yo, es un compañero, digamos, de trabajo. Exacto. Su señora entró a trabajar mientras él estaba detenido, porque Córdoba es el único que estuvo preso casi un año, mientras los otros estaban en la casa. La señora entró a trabajar, así que bueno, también hablar con la señora me hizo bien, digamos. Bueno. Eso. Bueno, tenemos que cerrar. La última cortita. ¿La cintura cómo está? Porque sé que sos una persona de limpieza que está barriendo. Durante muchos años trabajando en la limpieza de los trenes. ¿La cintura está bien? Mira, la cintura no es problema, porque primero nado, así que yo hago gimnasia, bueno, tengo bastante fortaleza. Este brazo, digamos, que es el del coso y es el de las bolsas de basura, que vos las revolvías así, te las pones. Exacto. Entonces, bueno, sí, este brazo es el que duele, digamos, así. Mónica, un gustazo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos. La diputada Mónica Gilotauer, que nos acompañó en este nuevo programa de Bajo Recinto para conocer esto, el costado B, el otro lado, el que no es el político de nuestros legisladores. Gracias.